Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 10 de agosto de 2018. Datos económicos. Comenzamos con cifras de ayer. Al finalizar la tarde, reunión del Banco Central de Perú, manteniendo tasa de referencia inalterada en el 2.75%. Recuerden que esta es la nueva tónica en los países de América Latina que implementaron políticas monetarias expansivas para ayudar a dinamizar el crecimiento durante el periodo 2017 y comienzos del 2018. Frente a Japón, se dio a conocer las cifras de crecimiento, una recuperación más fuerte de lo anticipado, 1.9% de crecimiento en el segundo trimestre, luego una leve contracción del 0.6% en el primer trimestre de este año. Esa contracción del primer trimestre cerró, tal vez había cerrado la racha más larga de crecimiento consecutivo que había registrado la economía japonesa en su historia reciente. Y lo bueno, pues de haber marcado una cifra de crecimiento alta en el segundo trimestre del año, es que da tiempo para que las autoridades japonesas negocien con los estadounidenses todo este tema de eh, los conflictos de índole comercial. Recuerden que Estados Unidos está buscando reducir su déficit con China, Japón y Europa, son las con las que cuales han tenido pues este déficit de manera estructural. En el mundo también el día ya de hoy tuvimos cifras de industria en Francia, una aceleración más fuerte de lo esperado, también en el Reino Unido y en Reino Unido una balanza comercial menos deficitaria de lo anticipado y crecimiento en línea con lo que el mercado había anunciado 1.3% de crecimiento en el segundo trimestre del año. Recuerden las dudas que hay sobre el Reino Unido y este tema de la negociación del Brexit, que no se ha visto ningún tipo de avance. Con respecto a los Estados Unidos, se va a conocer hoy las cifras de inflación al consumidor. Recuerden que no es la medida preferida de la Reserva Federal, pero digamos que sí es como un buen indicador agregado. Por lo tanto, inflación 12 meses se mantiene en el 2.9%, lo que es la medición total, y la inflación básica subió del 2.3 al 2.4%. Esto, como mencionábamos el día de ayer, abre el espacio, o más bien respalda la idea de que la Reserva Federal incrementará su tasa de referencia en septiembre de este año. También recuerden que hoy en los Estados Unidos tenemos pendientes las cifras de perforaciones petroleras, como es usual hacia mediodía, y cerrando la jornada en Estados Unidos, los indicadores fiscales del mes de julio. Con respecto a América Latina, hemos tenido la publicación de ventas minoristas en Brasil, donde el mercado esperaba un incremento del 2.4% en junio. En apariencia un poco optimista, pues teníamos en el mes de junio todas las consecuencias de la huelga de transportadores de mayo. Pues bien, la cifra fue un crecimiento más moderado, 1.5%. En México, la producción industrial creció menos de lo esperado en el mes de junio, creció 2% frente a una expectativa del 2.6% y un dato anterior del 2.8%, y la producción industrial creció en línea con lo esperado solamente 0.2%. Y con respecto al cierre de jornada, eventualmente podría conocerse los nuevos desembolsos crediticios en China, donde el mercado espera una desaceleración desde un alto nivel de 1.8 billones eh, de yuanes hacia niveles de 1.2, 1.3 billones. Hoy todo el mundo está dedicado a ver la situación turca, donde pues se está incrementando el desplome de su moneda 6% en la jornada de hoy. Llevamos acumulado un desplome más del 13%, 15% de lo corrido del año. E históricamente pues esto ha estado influenciado por un abultado nivel del déficit de la cuenta corriente. Hoy el presidente Erdogan trató de calmar a los turcos, dando unos discursos, digamos que más emotivos eh, que cualquier otra cosa, y el ministro de Finanzas de Turquía estaba esbozando su plan para relanzar la nueva economía de este país. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump aprovechó la situación para duplicar los aranceles al acero proveniente de Turquía a niveles del 50%. Obviamente esto no ayuda mucho, y en Europa hay preocupación básicamente por la exposición que puedan tener varios bancos de la región hacia la lira turca. El Banco Central Europeo hablaba del BBVA, Unicredit y el BNP Paribas como eventualmente las entidades financieras más expuestas. Como veremos hoy en el mercado accionario, hay un importante descenso de las acciones europeas asociadas pues a estos temores. Aquí en el mapa accionario hoy vemos una aversión al riesgo generalizada, desplomes de más del 1% en Asia y en Europa. Y si viéramos la dinámica o la discriminación por sector,
Lo que estamos observando acá es que durante el día de hoy, dentro de los sectores que más descienden está el de materias básicas, el sector bancario, el sector automovilístico, tecnología y químico en Europa. Los que son más, digamos, soportan más estas pérdidas son los que usualmente lo hacen en momentos de estrés, sector salud, sector de alimentos y sector de servicios públicos. Por lo tanto, digamos que es una jornada muy llamativa el día de hoy, con importantes descensos en los que son los considerados los activos más arriesgados, como es el tema accionario o los activos en mercados emergentes y todo esto, pues simplemente por lo que ha venido ocurriendo en Turquía y los temores que pueda representar algún tipo de transmisión a otros mercados. Y para cerrar, unos anuncios de Tesla, la junta de la compañía estará reuniéndose la próxima semana con asesores financieros para avanzar en esto que anunció de manera, digamos, no apropiada el presidente Elon Musk, de la eventualidad o de la posibilidad de que esta compañía salga o sus acciones dejen de cotizarse en el mercado público de valores. Al mismo tiempo, la Junta le solicitó públicamente a Elon Musk limitar sus declaraciones para evitar cualquier tipo de conflicto de interés futuro. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. La jornada anterior vemos que los principales índices, lo que fue el Standard Poor's y el Nasdaq, cerraron la jornada con leves caídas, mientras los avances de las acciones como Apple y Amazon fueron contrarrestados por las pérdidas del sector energético y financiero. Las acciones de Tesla ahorraron la ganancia que habían registrado después del tuit realizado por Elon Musk y como lo mencionaba Daniel, pues mientras se espera lo que sería la reunión de la junta directiva la próxima semana. Los futuros del Standard Poor's, como vemos, continúan esta tendencia positiva, ya continúan lo que sería este movimiento al alza desde que fue anunciado para mediados de mayo por parte de nuestro indicador técnico. Han tenido un avance bastante sostenido con algunos retrocesos o descansos normales o habituales para el mercado accionario, pero que vemos está retomando esa fortaleza y se está acercando al reciente máximo cercano a los 2.870 puntos, donde el nivel del control pues permanece en lo que sería nuestra línea amarillo-naranja sobre los 2.780 puntos. Sin embargo, pues se mantiene tendencia positiva en lo que sería las acciones para Estados Unidos. El dólar estadounidense permanece fuerte frente a las principales monedas globales. Lo que estamos viendo a esta hora de la mañana es el índice DXY, que les recuerdo mide la fortaleza del mismo frente a las seis principales monedas globales y que ha sobrepasado ese reciente máximo que teníamos y que fue registrado durante junio, el 19 de junio particularmente, llegó y alcanzó el nivel de los 95.5 puntos el índice de XY y estamos viendo que está sobrepasando este nivel de nuevo por encima de los 96 puntos. Con lo cual, y el panorama que estamos viendo en las principales monedas es de igual forma donde le gana el dólar a todas ellas, todas permanecen en el terreno negativo y sobresale la caída de lo que sería el RAN sudafricano de 2.55% y el peso mexicano con una caída del 1.69%. En cuanto a las monedas del G10, pues nos llama la atención lo que sería movimientos también en casi todas permanecen en el terreno negativo y en mercados emergentes, las monedas de mercados emergentes, pues sobresale lo que es el tema central del día de hoy, es la caída de la lira turca, retrocediendo a esta hora de la mañana un 14,75%. La moneda cayó pues más de un 13% después de cierre de la jornada anterior, registrando el nivel mínimo histórico frente al dólar en medio de lo que serían pues mayores tensiones internas de la parte política y la preocupación de la zona euro por la exposición que tiene entonces los bancos de la zona a esta moneda. Así que sigue la caída continua de esta moneda que ha sido altamente golpeada en lo corrido del año y que les recuerdo está llegando entonces a mínimos históricos frente al dólar. Y en cuanto al mercado de materiales básicos, el cobre retrocede también y se encamina a registrar su segunda semana consecutiva de caídas ante la fortaleza que estamos viendo del dólar y que se ubica en un máximo de los 13, de los últimos 13 meses con un retroceso del 1,14% durante la jornada anterior. Vemos que el cobre pues está borrando las ganancias de las dos jornadas previas y sigue débil por lo que sería mientras que el dólar sigue fortaleciéndose y las noticias fundamentales sobre el que esperamos, digamos, que se resuelvan durante la próxima jornada en cuanto a
huelga o posible huelga que se dé en Chile en la minera más grande en Escondida. Bueno, continuando con el tema petrolero, la Agencia Internacional de Energía manifestó que a pesar del descenso de la producción de Arabia Saudita durante el mes de julio, que fue solamente 10.35 millones de barriles, esto fue compensado con una mayor producción de Rusia, Kuwait y Emiratos Árabes. En cierta medida, un parte de tranquilidad de corto plazo, pero para el mediano y el largo plazo recordó los problemas que se tiene en Venezuela y los efectos de las sanciones de Estados Unidos a Irán. Y frente a este tema, de acuerdo a fuentes cercanas a la Casa Blanca, lo que pretende la administración Trump es que las exportaciones de Irán, pues si bien es cierto, no van a ser completamente eliminadas, sí pueden afectarse en un 50%, esto equivale a 1 millón de barriles día menos de ventas en el exterior. Y con relación al tema de PDVSA, hay un juez en los Estados Unidos que está respaldando un proceso adelantado por una minera canadiense para recuperar 1.2 billones de dólares en un arbitraje en contra del gobierno venezolano, y aquí están detrás de las acciones de Citgo varias compañías, probablemente intenten acogerse a este tipo de estrategia, y obviamente esto continúa complicando la operación de PDVSA y del gobierno venezolano. Y anticipándonos un poco a lo que es la sección en Colombia, el ministro de Hacienda, nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que el gobierno debería considerar la posibilidad de vender una cuota, una participación en Ecopetrol, y esto pues como una de esas medidas para reducir el endeudamiento. Veremos cómo continúa avanzando. Esto es simplemente una referencia demasiado general, pero probablemente pueda afectar la dinámica de la acción el día de hoy, más aún cuando tenemos un entorno para mercados emergentes tan negativos durante el cierre de esta semana. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En cuanto al WTI, el petróleo pues mantiene la señal de tendencia negativa, donde no ha logrado atacar el soporte técnico de los $67 el barril y por ende continuó cerca del nivel de entrada y piso del canal lateral que se ubica sobre los $68. Hoy se conocerá el dato de plataformas activas en Estados Unidos, pero pues el cual no se espera ningún cambio y de hecho se espera que permanezca inalterado, con lo cual no generaría, digamos, que mayor volatilidad y por el momento vemos que se está acercando de nuevo a ese nivel de los $68. Y como era de esperarse, los mercados de renta fija están siendo buscados como refugio en este momento, en esta jornada de pues tan alta aversión al riesgo. Tesoros a 10 años está en niveles del 2,90, cuando hace una semana estábamos viendo cómo se aproximaban al 3%. También los bonos del Reino Unido, Francia, Alemania y de otros países considerados más seguros, pues se están valorizando durante la jornada. Contrario, le viene pasando a los mercados emergentes. Argentina, incremento de 35 puntos básicos en sus tasas de descuento, Brasil 6 puntos básicos, México casi 4 puntos básicos, periferia europea cerca de incremento de 5 puntos básicos para Italia, 1 punto básico para España y 9 puntos básicos para Grecia. Aquí lo que ha llamado la atención es que el credit default swap de Turquía ha superado al credit default swap de Grecia, y eso que Turquía tiene 3 escalones mejor en temas de calificación soberana que Grecia. Así que todo este tema turco el día de hoy está estallando de manera importante en los mercados y está generando afectación generalizada. Eso es todo por el momento. En el reporte internacional damos entrada al informe Colombia, donde también tenemos declaraciones del ministro de Hacienda en otro frente, tiene que ver con la parte fiscal. Dice que la regla fiscal es ley, es decir, la van a mantener, no la van a modificar como algunos habían sugerido, y por otro lado manifestaba que se necesitaban incrementar los ingresos tributarios del gobierno como tal, pero se necesitaba reducir la carga tributaria a las empresas. Esto se traduce simplemente en la idea que se ha venido trabajando en Colombia ya por varios años de aumentar la tributación de las personas naturales, que
para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en última son las propietarias de las empresas y que se debe hacer una administración más eficiente de la manera en cómo se cobran los impuestos. En países poco desarrollados, lo característico es cobrar a las empresas, que es más fácil, pero en los países desarrollados lo que ocurre es que la carga tributaria va sobre los dueños de las compañías. Es un proceso un poco más complejo, pero de acuerdo al ministro de Hacienda, esta es la senda que debe transitar Colombia. Así que digamos que el día de hoy tenemos importantes noticias a partir de las declaraciones del ministro de Hacienda. Recuerden lo que mencionamos con el tema de Ecopetrol, considerar la posibilidad de una venta adicional de la participación del gobierno en esta empresa. Desconocemos cuál va a ser el mecanismo, teniendo en cuenta que desde un comienzo Ecopetrol había aceptado una venta del 20% de acciones, pero no sabemos si esa nueva idea del ministro de Hacienda va enmarcado dentro de lo que ya está autorizado o si necesita un proceso adicional, un trámite adicional en el Congreso de Colombia. Y con relación al Banco de la República, se publicaron las minutas de la última reunión donde se mostraron los miembros de la Junta optimistas frente a lo que es el tema de crecimiento, incluso consideran que el crecimiento del 2018 superará lo que está pronosticando el equipo técnico de la entidad. Recuerden que el pronóstico es del 2.7% y algunos miembros como Ana Fernanda Mayhuasca al día de hoy han hablado sobre niveles de 3% de crecimiento para el 2018, lo cual es una buena noticia. Ana Fernanda Mayhuasca también dijo que el tema de la inflación estaba comportándose de una manera positiva, muy cerca a la meta de largo plazo. Recuerden que en el mes de julio tuvimos una sorpresa favorable, nuevamente por tema de alimentos en gran proporción, pero también otros rubros tuvieron una buena dinámica. La inflación 12 meses está en niveles del 3.12% y la meta de largo plazo es del 3%, es decir, estamos ahí en esa meta. Y las minutas cerraron haciendo la misma advertencia que ha venido haciendo el director del Banco de la República y tiene que ver con la posibilidad de incrementos de precios de alimentos, teniendo en cuenta los ciclos que ocurren normalmente y también alguna observación adicional sobre los precios de los regulados que están un poco más altos o aún aumentado más que el promedio de precios de el resto de productos en la economía o de bienes en la economía. Así que las minutas se han mostrado en términos generales optimistas en crecimiento y cautelosas aún en el tema inflacionario, a pesar de que algunos codirectores del emisor dicen que la inflación va muy bien. Y en el tema de deuda pública nos llamó la atención ya la publicación de cifras de cómo se movieron durante el mes de julio los principales tenedores de deuda pública. Los extranjeros hicieron su segunda mayor venta de los últimos 30 meses en bonos y esto está muy alineado con lo que ocurre en los mercados internacionales donde se reduce la exposición a mercados emergentes por parte de inversionistas extranjeros y los que incrementaron de manera inusual sus tenencias de deuda pública colombiana fueron los bancos locales, más de 3 billones de pesos aumentaron en tenencias en términos nominales. Esto nunca había ocurrido en estos niveles desde que tenemos estadísticas de esta índole que es desde enero 2011. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En cuanto al índice Colcap, vemos estabilidad sobre ese nivel de los 1.530 puntos en medio de lo que continúa siendo la tendencia negativa para el mercado accionario. Sin embargo, pues vemos estabilidad a ese nivel de los 1.550 que supone el nivel de congestión en el corto plazo. Ya se está, digamos que alejando un poco el índice por el momento de este nivel y se está acercando de hecho a lo que sería el soporte o piso de este canal lateral sobre los 1.520 puntos. Los niveles entonces siguen siendo los mismos a monitorear este piso en los 1.520 y lo que sería la resistencia cercana a los 1.580 puntos. En cuanto a la dinámica que tuvimos durante el mes de julio en el mercado accionario, pues se registró el volumen de negociación más bajo para el año. Esto se atribuye a la temporada de vacaciones en Estados Unidos y en parte a lo que sería también vacaciones locales aquí en Colombia, con lo cual veíamos que pues se registró un volumen de negociación bastante bajo y de hecho julio fue uno de los meses donde más, donde el índice resultó más golpeado, registró una caída del 3,2% en medio de un 2018 que vemos que solamente ha registrado una variación negativa del 0,21%, así que estabilidad en lo que ha sido el mercado accionario. La mayoría de los emisores podrían empezar a mejorar en volumen, porque sería la próxima semana donde tendremos el grueso de la entrega de resultados corporativos referentes al segundo trimestre del año y lo que sigue y lo que esperaríamos que sería una mejora en esta dinámica en las acciones que según GSC pues sigue teniendo espacio de valorización y despegue, esperamos que despegue para el segundo semestre del año. Los principales sectores en los que vemos digamos que
posibilidad de recuperación sería el sector cementero y lo que sería el sector financiero, los dos claves donde esperaríamos que le den algo de impulso adicional a este mercado accionario. En cuanto a estas entregas de resultados, como les mencionaba, la mayoría de emisores reportarán la próxima semana. El día lunes empezaremos con los resultados de Cementos Argos e ISA a cierre de mercado. El martes tendremos resultados de Grupo Argos, Éxito, Grupo Sura, Avianca y Ecopetrol. Y el miércoles los resultados de ETB y Canacol. Y el día viernes cerraremos la semana con los resultados de Grupo Aval y Banco da Vivienda. En cuanto a Ecopetrol, como pues ya les estoy adelantando a través de información relevante, ya fue confirmada entonces la fecha de publicación de resultados corporativos. Esta se dará a cierre del día martes 14 de agosto y la teleconferencia será llevada a cabo el día miércoles a las 8 de la mañana. Frente a estos y estos resultados se tiene una perspectiva positiva. Fueron 3 meses donde el petróleo de referencia Brent, que es el que utiliza la compañía en sus cálculos, se mantuvo cerca de recientes máximos, por lo que se verá reflejado en las cifras operacionales de la compañía y lo que ha sido, digamos que una dinámica estable desde la parte de reservas y nuevas exploraciones que ha realizado la compañía, así que esperaríamos que sean unos resultados en su mayoría neutrales o incluso positivos frente a los de la entrega anterior. En cuanto a la acción, les recuerdo, continúa esta tendencia positiva, pero pues hoy podríamos ver algo de volatilidad por los recientes pronunciamientos que fueron dados entonces por el ministro de Hacienda y lo que sería seguir monitoreando ese nivel de los 2.855 como soporte técnico y la resistencia que se ubicaría sobre los 3.100 pesos. En cuanto a Bianca, luego de la actualización operacional que analizábamos el día de ayer y la noticia del acuerdo y lo que sería el avance en el acuerdo entre United Airlines y Copa, que ahora se suma a este acuerdo tripartito, el presidente de la aerolínea el día de ayer confirmó que el 28 de octubre lanzará su nueva red de rutas para normalizar sus operaciones luego del paro de pilotos que se llevó a cabo ya casi hace un año. Este ha sido uno de los eventos que más ha afectado las cifras de la compañía y será relevante confirmar si las operaciones realmente retornarán a niveles habituales. Por el momento ya van 9 días de vuelos cancelados en las rutas nacionales. La compañía emitió un comunicado a sus clientes sobre las dificultades que han presentado y siguen teniendo en la plataforma, las condiciones climáticas y lo que ellos atribuyen a una temporada de migraciones de aves. Sin embargo, cada día se están cancelando alrededor de 20 vuelos y como les mencionaba el día de ayer, pues esto se verá reflejado a su vez en lo que sean las cifras y la actualización operacional del mes de agosto. Por ende, la acción continúa fuertemente golpeada, ha caído más de un 22% desde abril y se encamina a niveles mínimos pues no vistos desde el 2016. El siguiente soporte desde la parte técnica se ubica en los 2.000 pesos en medio pues de estos eventos coyunturales que siguen afectando la dinámica y previo a lo que sería la entrega de resultados que les recuerdo está programada para el día martes a cierre de mercado. En cuanto al peso colombiano, vemos que continúa este movimiento al alza en medio de lo que sería el dólar y la fortaleza que está presentando frente a las principales monedas globales. Nos acercamos y de hecho ya a la apertura de hoy vemos una explosión de volatilidad que acerca el peso de nuevo a ese reciente máximo sobre los 2.950 pesos. Este nivel ha sido alcanzado en repetidas ocasiones durante el año, pero vemos que no ha permanecido allí durante las jornadas consecutivas, así que toca esperar a ver si la fortaleza de este movimiento logra que se consolide o incluso sobrepase este nivel, donde ya, digamos, el siguiente nivel objetivo se ubicaría cercano a los 3.000 pesos. Y finalmente, lo relacionado con los test del 2024, pues continúa esa tendencia también positiva en términos de tasa, se mantienen y retornan a la primera banda del indicador, donde los niveles a monitorear pues corresponden también a las segundas bandas mostradas por el indicador sobre el nivel del 6.17 y el 6.14. Se realizaron dos colocaciones de títulos la jornada anterior. El primero de ellos fue por 250 millones de pesos en títulos de tesorería de corto plazo, los denominados
los TCOs en pesos con vencimiento a julio del 2019. La tasa de corte fue de 4,79% y se recibieron demandas por 3,87 veces el monto ofrecido. La segunda colocación se dio por 700.000 millones de pesos en TES, también denominados en pesos, con vencimientos a 8, 10 y 15 años, donde las tasas de corte fueron 6,54, 6,83 y 7,26 respectivamente, donde el apetito de la demanda fue de 1,98 veces. A la fecha se ha colocado el 71% de la meta establecida por el gobierno para el 2018. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.